¿Cuál fue la manera más dañina en que te vengaste? Yo era chef de una famosa cadena de hoteles todo incluido. Un día me abordaron en la cocina y me dijeron que necesitaba empacar mis maletas y mudarme 4.800 kilómetros para solucionar un problema laboral en otro hotel. Felizmente accedí, pero negocié un trato en el que tendría mi elección de cualquier ubicación de hotel después de solucionar con éxito el problema laboral. Llegué al nuevo hotel y procedí a atender diligentemente el problema laboral, a la vez que me hacía cargo del servicio de cena para 750 personas. Después de unos meses, el problema laboral se había solucionado y resuelto, y la cocina funcionaba tan bien como me gusta. Le pregunté a mi gerente cuándo podrían mudarme a otro hotel según lo acordado, y me dijeron que como había hecho un buen trabajo me iban a hacer quedarme donde estaba por un tiempo indeterminado, es decir, para siempre. Indiqué a mi gerencia que esto era inaceptable y exigí que me transfirieran de acuerdo con el acuerdo original que me incluyó en un plan en primer lugar. Me dijeron que trabajarían en ello. Les di una ventana de 3 semanas para abordar el problema, para darles tiempo para discutirlo con la oficina central, etc. Les dije que si no llegaban en 3 semanas, dejaría el trabajo y nunca miraría hacia atrás. Después de 3 semanas tranquilas, le pregunté cortésmente a mi gerente si mi transferencia se había realizado o si al menos todavía estaba en proceso. No. A la mañana siguiente, le di a todo el personal de la cena el día libre y les dije que no respondieran ninguna llamada de trabajo. Preparé la cocina como si estuviera preparando la cena, cebollas y hierbas en sartenes de hotel llenas de agua con tapas de aluminio, ajo chisporroteando en sartenes, etc. Mantuve la farsa hasta alrededor de las 4:30 p.m., momento en el que salí de la cocina. Fui a mi habitación, recogí mis maletas y fui al vestíbulo a esperar mi taxi. El gerente salió asustado, había 750 reservas prepagas para cenar esa noche y no había comida, y me dijo que si salía, nunca volvería a trabajar para la compañía. Me reí, le di la mano y me despedí. Nunca miré hacia atrás y nunca más hablé con nadie allí. Esto fue hace más de 20 años. Cuando me mudé, conocí al vecino sentado afuera lustrando botas. Estuvo en la Guardia Nacional del Ejército. Me acerqué para presentarme y hablamos un poco sobre el ejército. Lo ayudé a lustrar sus botas y saqué un par de cervezas de la hielera que guardaba en la parte trasera de mi camioneta. Avancé rápido unos meses, y en silencio me pregunto si soy alcohólico. La caja de cerveza que compré anteayer se había reducido a un paquete de 6. Me encogí de hombros. Conduje el auto de mi esposa al trabajo un día de esa semana. Mi esposa trabajaba en una tienda al otro lado de la calle y me llamó para decirme que había estado viendo al vecino subirse a mi camioneta y llenarse los pantalones con mi cerveza. Al principio, iba a confrontarlo y exigir una restitución, pero decidí que podía vengar mis latas de cerveza perdidas cambiando a botellas. Así que cambié, y cuando estaban vacíos los rellené con cerveza reciclada y recapuché. Los puse en mi hielera y esperé pacientemente. Unos pocos desaparecieron. Esperé. No se llevaron nada más. Mi venganza fue hecha. Un vecino a quien no conocía me acusó de intentar apuñalar a su perro a través de una cerca doble este invierno. Tienen una empalizada de madera de 1,80 m rodeada por una cerca de alambre de 1,20 m. El perro resultó herido con algo en su patio trasero y requirió varios puntos de sutura, lo que resultó en una gran factura del veterinario que no podían pagar. Inventaron la historia de que su vecino odiador de animales hizo esto y comenzó una recaudación de fondos y recaudó una gran suma de dinero, mucho más de lo que era la factura. No tenía idea de todo este drama hasta que un amigo en el departamento de policía me dijo de que me estaba acusando este chiflado. Entonces, una vez que me enteré, solicité una copia del informe policial donde el vecino afirmó que el perro estaba herido en su jardín, que no había sangre ni huellas humanas cerca de la cerca, etc., y lo publiqué en el sitio de recaudación de fondos. No es exactamente la peor venganza, pero creo que es divertido. Mi ex-suegra era una de esas personas del tipo una esposa sirve a su esposo y hace todo. Ella siempre me criticaba. Mis tareas domésticas, las comidas que cocinaba, etc. Decidí desquitarme llenando un calcetín con el polvo de la lata de la aspiradora. Todos los días pasaba por su casa y tomaba un momento para sacudir el calcetín alrededor de su casa. Dejé polvo por todas partes. Los pisos eran los más fáciles. Los calcetines de todos se ensuciarían al caminar. Su esposo notaba que ella no estaba cumpliendo con su deber. Lo mejor fue cuando fui y sacudí el polvo sobre las almohadas de su sofá y regresé esa noche. Hice un espectáculo de dejarme caer en el sofá por estar tan exhausta por el trabajo. El polvo se esparció por todas partes. Su esposo estaba como, ¿qué diablos? Nunca pasas la aspiradora. Esto es brillante. Te imagino sacudiendo y balanceando tu calcetín lleno de polvo como un sacerdote con una rama rociando agua bendita. Bendice esta alfombra con venganza.
Esta es la historia de mi papá cuando era niño. Estaba caminando por la calle un día cuando un grupo de niños en su adolescencia se detuvo en un automóvil y lo rociaron con un extintor de incendios. Lo tomó como una broma y pensó que era bastante divertido. 5 minutos después, los mismos niños dan vueltos y lo rocian por segunda vez. Esta vez, mi papá tomó nota de la marca y el modelo del automóvil y procedió a rastrearlo y averiguar dónde vivía el chico. Tiempo después fue a la casa de los niños y arrojó un extintor contra el parabrisas del auto. Se hizo justicia. No me esperaba eso. Cuando tenía 11 años, había un chico en el año superior al mío que solía ser un matón. Se destacaba de todos y era enorme para un niño de 12 años. Un día, después de clase de educación física, fui a cambiarme a uniforme en el vestidor que estaba de espaldas a su salón de clases. Solo mi suerte, este idiota está allí, ¿cuáles son las probabilidades? De todos modos, se intercambian algunas palabras antes de que me empuje muy fuerte en todas estas mochilas escolares que estaban almacenadas allí y se va. Cuando me sacudí el polvo, algo me llamó la atención, era su bolso, su madre había escrito su nombre en letras grandes y en negrita, así que pensé que se joda, eché un vistazo y, para mi gran alegría, descubrí la colección de cartas Dragon Ball Z más enfermiza. Era un niño rico y un matón y los tenía en la escuela para presumir. Así que sí, los robé y nunca miré hacia atrás. Mi esposa tenía un amante. Tomé capturas de fotos del amante de Facebook y las envié a la administración de la escuela porque él era maestro y publicar fotos de los exámenes de sus estudiantes y luego burlarse de ellos no es genial en absoluto. Fue despedido a finales de año. Después de su despido, me divorcié de ella y la despidieron de su puesto en una guardería porque era una instalación basada en la iglesia con cláusulas de moralidad para el empleo. Todo lo que necesitó fue una conversación con el pastor y fue eliminada en la primera oportunidad disponible. Fue en un gran festival de música en Gales. Unos musculosos idiotas robaron todo nuestro alcohol de nuestra tienda y lo bebieron a plena vista mientras se reían de todos nosotros. Los confrontamos. Lo negaron, eran mucho más grandes que nosotros y estaban rodeados por sus amigos, así que al día siguiente, todos se van para ir a las carpas del lugar principal y mi compañero corre, se sumerge en su carpa y desaparece durante unos buenos 10 minutos. Me pregunto qué diablos hace. Al hacerlo, me acerco y abro la carpa, solo para encontrarlo en cuclillas sobre un agujero que cavó en el suelo en el medio de su carpa, simplemente haciendo caca despreocupadamente en este agujero. Él termina, arrastra el piso de lona de nuevo sobre este agujero, echamos un vistazo rápido para ver si hay alguna bebida que podamos tener, pero ninguna que podamos encontrar, y caminamos de regreso a nuestra tienda. Durante el resto del festival, podemos escuchar a estos capullos gritando sobre el olor a mierda en todas partes, hasta que la novia de uno de los muchachos decidió arrastrar el fondo de lona fuera de la tienda y encuentra el tesoro oculto. Baste decir que habían cabreado a más personas que solo a nosotros, así que cuando nos confrontaron, todo lo que pudimos hacer fue negarlo por completo y reírnos. Sorprendido de que no nos golpearan simplemente por tomarnos la situación como lo hicieron con nosotros. Cuando yo tenía alrededor de 12 años y mi hermano tenía como 13 o 14, teníamos una carrera para llegar a la ducha. Él solo quería tomar una porque dije que iba a tomar una. Naturalmente, me ganó allí. Para vengarme tiré de la cadena del inodoro de abajo. No sé si alguien vivió antes en una casa tan antigua, pero nuestra casa tenía casi 100 años. El problema con la temperatura del agua, estaba disparando agua de lava hirviendo. Seguí haciéndolo. Lo tiré cada vez que pude. Me llamó arriba unos 45 minutos después. Dijo que el agua estaba demasiado caliente y que no sabía qué hacer. Tenía champú en los ojos y no podía enjuagarlo. Cerramos la ducha y lo llevé afuera a nuestro patio trasero. Lo rocié con la manguera. Todo el tiempo me decía lo buena hermana que era y cuánto apreciaba esto. Las personas que conocíamos pasaban por nuestra calle y pensaban que era gracioso. Yo no iba a decirle. Iba a guardarlo y hacerlo cada vez que llegara a la ducha, pero mi mamá me atrapó la próxima vez que lo hice y se lo dijo a todos. Una mujer golpeó mi auto por detrás bastante mal. Me dijo que no llamara a la policía porque iba camino a una reunión de doble A y perdería su licencia. Llamó a su novio, que era abogado, y él me dijo que la dejara ir. Me dijo que fuera a su oficina y que pagaría en efectivo todas las reparaciones si le presentaba un presupuesto. Hice lo solicitado. El abogado se rió de mí y dijo que no había pruebas y que no recibiría ni un centavo. Estaba completamente arruinado y sabía que no podía pagar las reparaciones y, además, el automóvil no se podía conducir legalmente tal como estaba. Tarde otra noche fui a la reunión de doble A en bicicleta. Ella había dicho dónde era de pasada y revisé el horario. Me enfrenté a ella cuando salía. Ella confesó que su licencia fue suspendida y que había estado manejando sin licencia ese día.
Como era verano, tenía días libres de clases y monté mi bicicleta hasta la oficina del abogado durante unos días para aprender su horario desde el otro lado de la calle. Lentamente, un plan de venganza tomó forma en mi mente. Cuando supe que su hermoso auto estaría desatendido por un tiempo, llené su tanque de gasolina con arena y azúcar. En ese momento yo vivía en un barrio malo y siempre había autos abandonados. Le había quitado la placa trasera a uno con una etiqueta vencida y se la puse a su auto. A continuación corté los 4 neumáticos con un pequeño corte para que el aire se fuera lentamente cuando él se fuera. Ahora solo podía ver la primera parte de mi plan desde mi posición. Salió de su oficina, vio el auto estacionado cerca del suelo y comenzó a gritar como un alma en pena. Y así es como imaginé el resto: paga para que remolquen el automóvil, reemplazan o reparan las llantas que conduce, el motor falla eventualmente debido a la arena, etc. Lo remolcan nuevamente, paga las reparaciones, o un motor nuevo o reconstruido. Se marcha y es detenido por placas caducadas. Dado que arrogantemente nunca tomó mi información y ni siquiera miró el presupuesto de reparación, no sabía el nombre de su saboteador. De hecho, no le conté a nadie sobre esto cuando estaba sucediendo, mi novia no lo habría probado, y muy pocos desde entonces, pero aproximadamente un año después pasé por la oficina y vi que ya no era suya. Dulce venganza secreta. Hace unos años tuve una vecina muy maliciosa. Ella y su novio siempre me hacían mierda a mí y a mis cosas. Una vez dibujó en mi auto con rotulador un pene, robó mis contenedores de basura y los escondió en su patio trasero. Llamé a la policía por ella muchas veces, pero tiene conexiones allí, así que siempre la dejaban escapar. Luego ella mató a mi gato. Era un gato al aire libre y, mientras se relajaba, ella le dio veneno para ratas. ¿Cómo puedo saber? Ella me lo dijo. Aparentemente estaba agitando a sus perros por lo que ella lo mató. Sus perros eran geniales, de primera categoría, perros de 10.000 por pieza. Todos eran perros de exhibición y jodidamente adorables. Así que tomé los 3 y se los di a varios amigos y familiares. Uno está en Canadá, otro en el Reino Unido y otro en Japón. No pensé que me saldría con la mía, pero ella no les había puesto esos microchips, así que literalmente fue quitarles el collar y eran míos. Me mudé poco después de eso, pero aparentemente ella todavía los está buscando. Hace varios años, una amiga mía vino a mi casa para traerme las sobras de una gran fiesta familiar que habían celebrado en su casa. Mientras estaba ahí le dije que tenía que sacar la basura y se sentó a usar mi ordenador. Se conectó a su Messenger y se puso a jugar con el ordenador durante un rato. Volví a entrar y me dijo que tenía que darse prisa en llegar a casa por una emergencia familiar, así que la acompañé hasta su coche y le di un beso de despedida. Volví a subir y los mensajes de texto de su teléfono estaban parpadeando por todo mi ordenador. Se había olvidado de cerrar la sesión y su proveedor de servicios de telecomunicaciones y la empresa de mensajería tenían un acuerdo por el que se podían enviar y recibir mensajes de texto a través del ordenador. Leí mensaje tras mensaje durante 7 horas. Me emborraché progresivamente a medida que lo hacía. Por el contenido unilateral de los mensajes pude averiguar que ella salía actualmente con al menos 5 hombres diferentes y que, de hecho, se había ido de mi casa para ir a la casa de otro novio suyo a pasar la noche. Seguí bebiendo y leyendo los mensajes hasta bien entrada la noche. A eso de la 1 fui al teléfono público que hay frente a mi apartamento y llamé al móvil del novio en cuya casa se estaba quedando. Me contestó con dificultad y le pedí que le pasara el teléfono a ella. Ella contestó en broma pensando que era uno de sus amigos, pero de repente se llenó de sorpresa y consternación cuando reconoció mi voz. Se puso a la ofensiva preguntándome cómo había conseguido el número y gritándome por ser tan sospechoso. Colgó y luego no contestó ni a su teléfono ni al de ella durante el resto de la noche. Seguí bebiendo hasta enfurecerme antes de recopilar todos los mensajes y los números de teléfono asociados en un archivo de Word. A continuación, añadí todos los mensajes que me había enviado y las fotos de los viajes al extranjero que habíamos hecho juntos, que eran ligeramente atrevidas, pero que demostraban sin lugar a dudas que realmente manteníamos una relación. Le escribí un duro correo electrónico en el que le decía que su traición era engañosa y cruel por naturaleza y que era peor que cualquier prostituta porque, al menos en la prostitución, todas las partes conocen los costes de la transacción. Había conocido a mi madre, había sido dama de honor en deliberadamente la boda de la hermana pequeña de otro novio y estaba discutiendo qué muebles comprar después de casarse con otro novio. Recopilé toda esta información y se la envié, asegurándome de enviar un correo electrónico a todas las personas de su lista de contactos. Las 70 personas. Su madre, su padre, su hermana, su hermano, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo y los 5 novios. Se convirtió en una leyenda urbana entre sus amigos, se vio obligada a retirarse de la vida social, cancelar su teléfono y cerrar todas sus cuentas de Messenger por vergüenza. Más tarde me enteré de que la situación era tan grave que sus padres la habían enviado al extranjero. Al día siguiente recibí llamadas de los otros novios solicitando un encuentro.
4 de los 5 nos reunimos con cervezas para comparar notas y mensajes de texto y horarios, confirmando que todo lo que había descubierto era cierto. Vomité y temblé de rabia cuando descubrí lo que estaba haciendo, pero, en retrospectiva, todavía me asombra cómo fue capaz de manipular y mantener simultáneamente 5 relaciones diferentes, serias y duraderas. La complejidad me asombra. Es casi digno de un meme de Baxter si no estuviera todavía tan jodidamente enfadado. Me preocupé durante un tiempo por las ramificaciones legales, porque vivimos en un país en el que las leyes de calumnia pueden aplicarse con severidad, incluso en los casos en los que la calumnia es cierta, pero nunca me arrepentí realmente de lo que hice. Si le evité a otro hombre la angustia, la rabia y los problemas de confianza que experimenté, valió la pena. Entonces, todos han oído hablar del clásico truco del laxante Ex-Lax en los brownies, ¿verdad? Bueno, mi amigo me dio uno aderezado con esa salsa débil hace aproximadamente una semana, así que decidí jugarle una broma para mostrarle cuánto más peor puede ser. Existe esta increíble droga para bajar de peso llamada Ali, que funciona al apagar las enzimas que digieren las grasas ingeridas, de modo que en lugar de ser absorbidas a través del intestino, pasan directamente a través del tracto. Bueno, llevé a dicho amigo a una cena de tregua en el buffet asiático local, bastante cubierto de grasa, y le deslicé una dosis a mitad de la comida. La cantidad de lodo crudo que goteó, se derramó y explotó de ese gilipollas que lo merece es más venganza de la que podría esperar. Cuando empecé por mi cuenta me fui a vivir temporalmente con unos amigos mientras me instalaba y conseguía mi propio lugar. Puse la mayoría de mis pertenencias en la unidad de almacenamiento de su apartamento. Regresé una semana más o menos después de mudarme a mi propio lugar para buscar mis cosas y mi amigo me dijo que los tipos que él conoce en la planta baja se habían llevado mi juego de cama. Bajé para confrontarlos al respecto y cuando abrieron la puerta pude ver directamente su apartamento y el dormitorio, y ahí estaba mi cama. Lo negaron y dijeron que su tío se lo dio y me cerró la puerta en la cara. Le pregunté a mi amigo si sabía qué auto tenían y lo hizo. Lo señaló, revisé las puertas. Estaban desbloqueados. Entré en mi automóvil y agarré las botellas adicionales de aceite de motor que tenía, y procedí a cubrir el interior de su automóvil con aceite de motor. La última botella cubrió el asiento del conductor. Luego caminé al lado del 7-Eleven, compré un cartón de leche y lo vertí en las rejillas de ventilación del auto. Fui a jugar paintball, un imbécil pensó que sería divertido dispararme en la parte posterior de la pierna para ver si funcionaba. Obviamente dolía una puta locura. De todos modos, 2 rondas y nos ponen en el mismo equipo. Lo ha olvidado porque ha hecho unas 30 cosas más desde entonces. Camina a unos 3 metros delante de mí cuando comenzamos la ronda y dice, ¿están todos listos? Entonces, le disparé en la parte posterior de la pierna y dije sí, solo tengo que ver si mi arma funciona. Se da la vuelta y me grita, así que, muy tranquilamente, le disparo de nuevo. A juzgar por sus reacciones, disparé a su bola izquierda. Se alejó y se fue a casa. Victoria. Primer trabajo en ventas, y era muy cercano al resto del equipo. Algunos recién llegados fueron decontratados para el verano, lo que nos dio una sana competencia, estábamos a comisión. Una chica siguió robando las ventas de todos los demás y cuando la confrontaron, no le importó absolutamente nada y continuó tomando las ventas de todos. Nuestro horario siempre se hizo en papel, y es trabajo de todos revisar sus horarios correctamente para la semana siguiente. En el caso de que no pueda ingresar físicamente a la tienda para escribir su horario, tendrías que llamar y hablar con un gerente para que te dieran tu horario por teléfono. De todos modos, ella termina llamando y no la comuniqué con un gerente que le diera su horario. Le di todos los turnos equivocados, lo que siguió a su despido debido al abandono del trabajo, faltar al trabajo 3 turnos seguidos. Una vez trabajé en una oficina y el jefe era un verdadero imbécil. Si usó alguno de sus días de enfermedad, él se lo reprocharía en su revisión anual. Pero si él estuviera enfermo, o simplemente tuviera ganas, se quedaría en casa hoy día a jugar al golf. Bueno, había una gripe terrible dando vueltas. Yo estaba enfermo, un compañero de trabajo estaba enfermo y vomitando en su bote de basura, pero a ninguno de nosotros se nos permitió salir. Entonces, cuando mi jefe se fue a casa súper temprano, otra vez, entré en su oficina y tosí y estornudé sobre su mouse y teclado. Se puso muy enfermo un día después. No sé por qué estoy compartiendo esto, pero aquí vamos. Cuando estaba en la escuela secundaria, me molestaban mucho, era ese niño realmente grande que simplemente no se defendía. Cada nueva escuela a la que asistía por lo general empezaba bien, hasta que un niño me ponía a prueba y veía que no hacía nada al respecto, entonces se extendía como un reguero de pólvora. No hace falta decir que tuve un tiempo miserable en la escuela secundaria. Era la primavera y en ese momento yo era parte del equipo de atletismo, siendo un niño más grande significaba lanzar peso y disco.
Había un cabrón gordo llamado Eric, que no era muy popular, y había decidido ganarse un poco de credibilidad a costa mía. Le respondía con brusquedad cada vez que me insultaba, pero no quería dejarlo pasar y él lo sabía. Los insultos constantes continuaron durante semanas. Todos los días después de la escuela tenía que quedarme para practicar durante un par de horas, y aquí estaba Eric interrumpiéndome constantemente. Un día decidí que ya había tenido suficiente. Mi mente estaba decidida, o me iban a sacar la mierda a patadas o iba a demoler esta mierda. Como nunca antes había estado en una pelea, pensé en cómo quería hacer esto durante bastante tiempo en mi cabeza antes de comenzar. Mientras tanto, todo el tiempo él siguió hablando. Estaba en el punto entre las lágrimas y la ira ciega. Estaba parado en el ring de disco sosteniendo el disco, y allí estaba su cara pelirroja y gorda riéndose de mí. Decidí lanzarle el disco y luego cargar. En mi mente imaginé que el disco lo golpearía en el brazo o en la espalda, o posiblemente incluso sería abofeteado mientras corría hacia él. Después de todo, lo lancé por debajo de la mano como un frisbee. No pensé que tenía alguna fuerza detrás. No. En su lugar, se quedó ahí, mirando mientras el disco volaba hacia su cara. Nunca olvidaré el sonido cuando el disco hizo contacto. Podía escuchar su mandíbula romperse mientras un pesado chorro de sangre salía de su rostro. Eric tenía aparatos ortopédicos, y el disco no solo le rompió la mandíbula y le atravesó el labio inferior, sino que también le desprendió rápidamente la mayoría de los dientes delanteros, haciendo que los alambres del aparato ortopédico se extendieran en todas direcciones y se clavaran en la carne de sus mejillas y cena. La cantidad de sangre que brotaba de su rostro era nauseabunda y, de repente, la rabia que se había estado acumulando dentro de mí desapareció y fue reemplazada por una inmensa tristeza por él. Echó a correr hacia los vagones y yo estaba justo detrás de él. No pude contener mi llanto mientras lo seguía paso a paso detrás de él, escuchando los gemidos y gritos de ayuda. Ambos fuimos conducidos rápidamente a la oficina del entrenador. Yo estaba demasiado histérico para responder cualquier pregunta. La ambulancia vino y lo recogió, y mi hermano mayor, protector y algo sociópata, vino y me protegió del aluvión de preguntas incriminatorias provenientes del entrenador. Mi hermano me agarró para sacarme de la habitación y llevarme a casa. El entrenador lo empujó y me empujó hacia atrás en la silla diciendo que no iría a ningún lado. Mi hermano se dio la vuelta y lo noqueó y nos fuimos. Durante los siguientes días, todos se mantuvieron alejados de mí en la escuela. El director finalmente me llamó y me pidió que escribiera una declaración de lo que pasó. Dije que fue un accidente y que se resbaló. Resultó que el resto de los muchachos que estaban alrededor habían entregado declaraciones diciendo lo mismo. Un rato después confesaron que pensaban que Eric se lo merecía, y estaban contentos de que finalmente me hubiera defendido. La verdad es que no me siento muy bien al respecto. Como adulto es uno de los recuerdos que me persigue. Lo que lo hace aún peor, nos mudamos ese año y terminé yendo a una escuela secundaria cercana diferente en el mismo distrito. Primer año en la práctica de atletismo. El entrenador nos sentó y les contó a todos mi historia como una advertencia de seguridad. No creo que él supiera que era de mí de quien estaba hablando. Durante los siguientes años, escuchaba a compañeros de clase, maestros y otras personas de la comunidad repetirlo casi como un mito urbano, mientras me sentaba en silencio sabiendo la verdadera historia, porque se trataba de mí. Recuerda dejarnos tu like y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.